Hay algo que me parece importante comenzar diciendo, y es que acabamos de vivir el cuarto paro general convocado por el PIT-CNT en el marco del actual gobierno. 4 paros generales en apenas un año y medio. Y sin embargo, todavía hay quienes sostienen que la central sindical es poco menos que un brazo del Frente Amplio. Bueno, 4 paros generales en este periodo deberían ser una demostración bastante clara de que las cosas no son tan sencillas. Yo paré, como generalmente lo hago, salvo alguna muy rara excepción. Recuerdo una oportunidad en la que decidí no hacerlo porque sinceramente entendí que la razón que lo motivaba era demasiado débil. Era prácticamente un paro por las dudas, cuando apenas comenzaba a discutirse el presupuesto anterior. Pero salvo aquella excepción, siempre acato las convocatorias. Soy de aquellos que creen que nada cae del cielo, que las conquistas de los trabajadores, históricamente, no son regalos de los gobiernos, y que han tenido que ser arrancadas a fuerza de organización, movilización y lucha fundamentalmente. Pero además soy sindicalizado, y como sindicalizado soy orgánico. Ahora, ser sindicalizado, ser orgánico y acatar un paro no significa que uno tenga que renunciar a la capacidad de pensar críticamente. Y el paro del martes 11 de agosto fue precisamente una de esas oportunidades en las que paré, pero debo decir que lo hice bastante a disgusto. Y quiero dejar algo muy en claro. No estoy diciendo que las reivindicaciones que impulsaron la medida sean injustas. Todo lo contrario. Todas ellas son justísimas y merecen ser defendidas. Lo que cuestiono es el método, porque creo que llegó el momento de que el sindicalismo uruguayo madure de una vez por todas, evolucione y se anime a pensar nuevas formas de movilización. Tenemos que encontrar medidas que logren el objetivo que perseguimos, pero que al mismo tiempo no terminen generando en la población rechazo, apatía o incluso a veces hasta indiferencia. Seamos sinceros, cuando los paros se repiten, cuando las plataformas tienen demasiados puntos en común unas y otras, y cuando la principal herramienta vuelve a ser la interrupción de actividades, corremos el riesgo de que una parte de la sociedad deje de escuchar lo que estamos diciendo y solamente se quede con la molestia que provoca en la población. Y entonces pregunto, ¿no será hora de buscar alternativas? ¿Por qué la única forma de protestar tiene que ser renunciar a un jornal? Porque para un trabajador perder un día de salario duele, ¿eh? Oh, vaya si duele. En mi caso particular quiero referirme al ámbito educativo, que es donde trabajo y donde puedo percibir directamente lo que sucede. Y allí hay algo que me preocupa especialmente, y es la relación con las familias. Porque muchas veces encontramos padres y madres que no logran comprender por qué los docentes reclamamos determinadas cosas. Y también es cierto que todavía existe en algunos sectores de la sociedad esa equivocada idea de que la escuela es una especie de depósito donde se dejan los niños mientras los adultos trabajan. No, la escuela no es eso. No debe serlo. Pero si queremos que las familias comprendan que nuestras reivindicaciones tienen que ver también con las condiciones en las que aprenden sus hijos, entonces tenemos que encontrar la manera de involucrar a esas familias. Y para eso no necesariamente tenemos que cerrar la escuela. Se me ocurren algunas alternativas. ¿Por qué? Por ejemplo, durante una jornada de movilización, los docentes y funcionarios concurramos normalmente a nuestros lugares de trabajo, pero utilizando una identificación muy visible. Un brazalete, una insignia, una cinta, cualquier elemento que diga claramente cuál es nuestra reivindicación. O, por ejemplo, colocar fuera del predio de la institución pasacalles o pancartas explicando qué estamos reclamando. Y claro, ojo, no soy tonto, no necesariamente sobre el frente de la escuela, para de esa forma evitar eventuales problemas o sanciones, pero sí en lugares visibles. Y se me ocurre otra cosa que puede resultar también mucho más llamativa, concurrir a trabajar vistiendo el guardapolvos, pero de alguna manera poco usual. Entonces, imaginemos por un momento que una familia llega a la escuela y encuentra a la maestra de su hijo o de su hija vestida de manera habitual, pero con el guardapolvos desprendido o vestida al revés.
Yo sé que esto puede parecer un bolazo, hablando en términos populares. Es apenas un ejemplo. Tonto, pero seguramente llamaría la atención. Y es que de eso se trata, de llamar la atención sobre un reclamo. Y hay otra posibilidad, avisar previamente a la familia que a determinada hora, por ejemplo al momento de la salida, los docentes vamos a realizar una charla abierta para explicar por qué nos estamos movilizando. O sea, explicar, hablar, convencer, involucrar. Quizás allí esté una de las claves que estamos perdiendo de vista. El sindicalismo necesita a los trabajadores, naturalmente, pero necesita también que la sociedad comprenda por qué lucha. Y si cada medida termina enfrentando al trabajador con el usuario de servicio, con el padre, con la madre, con el vecino, con el ciudadano que necesita de ese servicio, entonces tenemos un problema serio. No porque nuestras reivindicaciones sean injustas, todo lo contrario, sino porque podemos estar utilizando una herramienta que después de tantas veces ya no consigue el efecto que alguna vez consiguió. Por eso digo esto desde adentro, desde alguien que paró, desde alguien que sigue creyendo en la organización sindical, en la solidaridad entre trabajadores y en la necesidad de luchar por nuestros derechos. Pero también desde alguien que cree que el sindicalismo no puede quedarse detenido en el tiempo. El paro fue una herramienta extraordinaria para conquistar derechos y tal vez siga siendo necesario en determinadas circunstancias, pero no puede convertirse en la única herramienta que conocemos. Hay que pensar, hay que innovar, hay que buscar nuevas formas de movilización, porque si queremos que la sociedad nos acompañe, tenemos que lograr que nos escuche. Y tal vez ha llegado un momento de que en lugar de seguir preguntándonos cuándo hacemos el próximo paro, empecemos a preguntarnos algo diferente. ¿Qué otra cosa podemos hacer para que nuestras reivindicaciones se escuchen más fuerte, lleguen más lejos y sobre todo que generen comprensión en aquellos a quienes también queremos convencer? No creo que las alternativas que planteé sean tan descabelladas, ¿no? Algunas podrán funcionar y otras no, pero creo que al menos vale la pena discutirlas. Porque luchar por nuestros derechos no significa necesariamente hacer siempre lo mismo. Y quizás la verdadera fortaleza del movimiento sindical no esté solamente en su capacidad para detener un país. Quizás también esté en su capacidad para encontrar nuevas formas de movilizarlo.